Valentina Rojas Cárdenas jamás imaginó que una simple discusión terminaría destruyendo todo lo que creía real. Porque aquella tarde, mientras su hija cerraba la puerta de su habitación con rabia, algo en su interior le dijo que esa pelea no era como las otras, que había algo más. Algo que no encajaba desde hacía tiempo y que ella había decidido ignorar. Como si el silencio pudiera protegerla de una verdad que ya estaba demasiado cerca. «Ya no puedo seguir fingiendo contigo», le había gritado su hija minutos antes, con los ojos llenos de una mezcla extraña entre enojo y tristeza. Y esas palabras no dejaron de resonar en su cabeza mientras caminaba nerviosa por la casa, tratando de encontrar una explicación lógica, algo que calmara esa sensación incómoda que le apretaba el pecho. Intentó tocar la puerta, pero no obtuvo respuesta, y en lugar de insistir, decidió entrar cuando notó que no había seguro, encontrando la habitación vacía, como si su hija hubiera salido sin hacer ruido. Dejándola sola con un silencio pesado que parecía observarla, fue entonces cuando lo vio. Un sobre blanco parcialmente escondido entre unos cuadernos sobre el escritorio, como si alguien lo hubiera dejado ahí con prisa o sin intención de que fuera encontrado. Pero lo suficiente visible como para llamar su atención. Valentina dudó unos segundos, sintiendo ese impulso contradictorio entre respetar la privacidad o dejarse llevar por esa inquietud que ya no la dejaba en paz, y al final, como si algo más fuerte que ella tomara el control, extendió la mano y tomó el sobre. Su nombre no estaba escrito, tampoco el de su hija, pero dentro había una carta doblada con cuidado. Y apenas comenzó a leer las primeras líneas, su respiración cambió. «Si estás leyendo esto, es porque tarde o temprano la verdad tenía que salir a la luz», decía. Y ese inicio fue suficiente para que su pulso se acelerara. Porque no entendía a qué verdad se referían y por qué alguien escribiría algo así y lo dejaría escondido en la habitación de su hija. Continuó leyendo, con las manos temblorosas, sintiendo como cada palabra parecía clavarse más profundo. «Ella merece saber quién es realmente. Aunque eso destruya todo», y ahí fue cuando el mundo pareció detenerse, porque esas palabras no tenían sentido. No encajaban con nada de lo que ella conocía, pero al mismo tiempo despertaban un miedo que no podía explicar. «No puede ser, esto no tiene lógica», murmuró para sí misma, negando con la cabeza mientras releía una y otra vez, buscando una interpretación distinta, menos dolorosa, menos absurda. Su hija no estaba, y eso solo empeoraba todo, porque ahora no tenía a quien preguntar. No había nadie que pudiera aclarar esa confusión que empezaba a convertirse en una sospecha peligrosa. Valentina sintió un vacío en el estómago, como si algo dentro de ella se estuviera rompiendo lentamente. Y por primera vez en muchos años, dudó de lo más sagrado que tenía, de ese vínculo que siempre había dado por hecho, de esa certeza que jamás pensó cuestionar. «No, esto no puede ser verdad», repitió. Pero su voz ya no sonaba firme, sonaba frágil, casi rota, como si en el fondo supiera que algo sí encajaba. Aunque no quisiera aceptarlo, en ese momento, escuchó el sonido de la puerta principal abriéndose, y su corazón dio un salto, guardando rápidamente la carta sin saber por qué, como si instintivamente supiera que ese papel no debía ser descubierto tan pronto. Pasos lentos, conocidos, se acercaron por el pasillo, y cuando su hija apareció en la puerta, sus miradas se cruzaron en un silencio que lo dijo todo. Un silencio tenso, incómodo, cargado de preguntas que ninguna de las dos estaba lista para responder. «¿Entraste a mi cuarto?», preguntó la joven, con una calma que no coincidía con lo que acababa de pasar horas antes. Y Valentina sintió que algo dentro de ella se quebraba aún más, porque ya no estaba segura de qué versión de la realidad era la correcta. «Yo, solo vine a hablar contigo», respondió, intentando mantener la voz firme, aunque por dentro todo temblaba, y en ese instante supo que nada volvería a ser igual, porque había cruzado una línea invisible de la que ya no podía regresar. Ahora la duda estaba sembrada, creciendo, respirando dentro de ella, y lo peor no era la carta, ni las palabras, ni el misterio. Lo peor era esa sensación innegable de que, tal vez, su hija sabía algo que ella no. Algo que cambiaría todo para siempre. Si esta historia ya te está atrapando, dime desde dónde la estás escuchando y suscríbete, porque lo que viene no solo te va a sorprender, te va a hacer dudar de todo lo que creías seguro. Valentina Rojas Cárdenas no pudo sostener la mirada de su hija por mucho tiempo, porque había algo en sus ojos que la inquietaba, una tranquilidad extraña, como si ya no tuviera nada que ocultar o peor aún, como si estuviera esperando ese momento desde hace mucho. «Te hice una pregunta», insistió la joven,
cruzándose de brazos, y aunque su tono era sereno, había una firmeza que Valentina no reconocía, como si ya no fuera la misma niña que había criado. Sí, entré, pero solo quería hablar. Contigo, respondió finalmente, sintiendo como cada palabra le pesaba más de lo normal, como si estuviera caminando sobre un terreno que podía romperse en cualquier momento. Su hija soltó una leve risa sin humor, negando con la cabeza. Siempre dices lo mismo cuando haces algo que sabes que no está bien, y esa frase le dolió más de lo que esperaba. Porque no era solo un reclamo, era una distancia, una grieta que no había visto crecer. Valentina respiró hondo, tratando de mantener la calma. Aunque por dentro todo seguía girando alrededor de esa carta, de esas palabras que no lograba sacar de su mente. Encontré algo en tu escritorio, dijo al fin, observando cada reacción, cada pequeño gesto, buscando una señal que le confirmara o le negara lo que estaba empezando a sospechar. Pero su hija no se sorprendió, no preguntó qué era, no mostró curiosidad, solo la miró fijamente, como si ya supiera exactamente a qué se refería, y ese silencio fue más fuerte que cualquier respuesta. ¿La leíste?, preguntó después de unos segundos, y en ese momento, Valentina sintió un frío recorrerle el cuerpo, porque esa no era la reacción de alguien inocente. Era la reacción de alguien que estaba esperando que todo saliera a la luz. No entendí lo que decía. Mintió a medias, porque en realidad lo que no entendía era cómo algo así podía siquiera existir en su realidad. La joven bajó la mirada por un instante, como si dudara, como si algo dentro de ella también estuviera en conflicto. Y luego suspiró. Tarde o temprano iba a pasar, murmuró. Y esas palabras terminaron de romper la poca calma que quedaba en la habitación. ¿De qué estás hablando?, preguntó Valentina, ahora sin poder ocultar la angustia, sintiendo como el miedo empezaba a mezclarse con una necesidad urgente de respuestas. Su hija levantó la vista nuevamente, y por primera vez, sus ojos se llenaron de algo que parecía tristeza. Pero no una tristeza cualquiera, sino una cargada de años, de silencios, de cosas no dichas. Mamá, hay cosas que no sabes de mí, dijo en voz baja. Y ese simple inicio fue suficiente para que el corazón de Valentina comenzara a latir con fuerza descontrolada. Dímelas entonces, respondió casi de inmediato, dando un paso al frente, como si acercarse pudiera ayudarla a sostener lo que estaba por venir. Pero la joven negó suavemente, dando un paso atrás, marcando distancia. No es tan fácil, porque no solo se trata de mí. Y ahí fue cuando todo se volvió aún más confuso. Porque si no se trataba solo de ella, entonces, ¿de quién más? ¿Qué otra persona estaba involucrada en algo tan delicado? ¿Qué tipo de verdad podía ser tan grande como para afectar a más de una vida? Valentina sintió que el aire le faltaba por un segundo, intentando conectar las piezas. Pero cada intento la llevaba a un lugar más oscuro, más incierto. ¿Esa carta, quién la escribió?, preguntó, aferrándose a lo único concreto que tenía en ese momento, y aunque esperaba una respuesta clara, lo que recibió fue otra cosa. Su hija cerró los ojos un instante antes de hablar. Como si reunir valor fuera más difícil de lo que parecía, alguien que no podía seguir callando. Respondió finalmente, y aunque la frase parecía simple, cargaba un peso que dejó a Valentina completamente paralizada. El silencio volvió a instalarse entre ellas. Pero ahora era distinto, más denso, más incómodo. Como si cada segundo que pasaba acercara más una verdad que ninguna estaba lista para enfrentar. Y en medio de ese silencio, Valentina entendió algo que la hizo temblar por dentro. Esto no era una confusión pasajera, no era un malentendido, era el inicio de algo mucho más grande. Algo que llevaba tiempo oculto y que ahora estaba comenzando a salir, poco a poco, sin posibilidad de detenerse. Valentina sintió que el suelo bajo sus pies dejaba de ser firme, porque cada palabra de su hija no solo respondía preguntas, sino que abría muchas más. Y todas llevaban a un mismo lugar, a una verdad que parecía haber estado escondida demasiado tiempo. No entiendo por qué hablas así, dime claramente qué está pasando, dijo con la voz tensa, intentando mantener el control, aunque por dentro el miedo ya se estaba convirtiendo en una certeza incómoda. Su hija la miró con una mezcla de cansancio y resignación, como si hubiera esperado ese momento durante años y ahora no supiera por dónde empezar. Porque no es algo que se diga de un momento a otro, cambia todo, respondió. Y esa frase hizo que el pecho de Valentina se apretara aún más. Ya lo está cambiando todo, así que habla, insistió, dando otro paso al frente, sintiendo que si no obtenía respuestas en ese instante, iba a perder la cordura. La joven bajó la mirada hacia sus manos,
jugueteando nerviosamente con sus dedos. Un gesto que Valentina conocía bien desde que era niña, pero que ahora parecía tener un peso distinto. Como si ya no fuera solo nervios, sino culpa. Esa carta, no debía encontrarla así, murmuró. Y Valentina frunció el ceño, porque eso no era una explicación. Era otra señal de que todo había sido ocultado deliberadamente, pero la encontré, y ahora necesito saber la verdad, respondió sin suavizar el tono, porque ya no había espacio para rodeos. Su hija levantó la vista lentamente, y por un momento pareció querer decir algo, pero se detuvo, como si las palabras se le quedaran atrapadas en la garganta. ¿Alguna vez sentiste que algo no encajaba?, preguntó de pronto, desviando la conversación hacia un terreno que incomodó aún más a Valentina. ¿A qué te refieres con eso?, respondió confundida, aunque en el fondo, muy en el fondo, una pequeña parte de ella empezó a recordar momentos. Detalles que en su momento parecieron insignificantes pero que ahora regresaban con un nuevo significado. A cosas pequeñas, diferencias, actitudes, cosas que simplemente no parecían tuyas, continuó la joven. Y cada palabra era como una pieza que intentaba encajar en un rompecabezas que Valentina nunca quiso armar. Estás hablando como si yo no te conociera, dijo con un tono más dolido que molesto. Porque esa idea le resultaba insoportable. Su hija negó lentamente, y ese gesto fue más fuerte que cualquier palabra. Tal vez, no como crees, respondió en voz baja. El silencio volvió a caer entre ellas. Pero ahora estaba cargado de algo más profundo, de una verdad que ya no estaba escondida del todo, sino apenas cubierta, esperando el momento exacto para revelarse por completo. Valentina sintió un nudo en la garganta, porque por primera vez, la duda dejó de ser una posibilidad lejana y comenzó a sentirse real, demasiado real. Dime si esa carta tiene que ver contigo, o conmigo, preguntó finalmente, sabiendo que esa respuesta podía cambiar todo. La joven cerró los ojos un instante. Respiró hondo, y cuando los abrió, ya no había forma de retroceder. Con las dos, dijo. Y esas dos palabras fueron suficientes para que el mundo de Valentina comenzara a romperse desde adentro. Porque en ese momento entendió que no se trataba solo de un secreto. Se trataba de una verdad que las unía de una forma que ella jamás había imaginado. Y que estaba a punto de salir completamente a la luz. Valentina sintió que ya no podía sostener más ese silencio cargado de tensión. Porque cada segundo que pasaba sin respuestas hacía que su mente imaginara escenarios peores, más dolorosos, más difíciles de aceptar. No sigas hablando en misterios, dime la verdad de una vez, dijo con la voz quebrada, dejando ver por primera vez el miedo que había intentado ocultar desde que encontró la carta. Su hija la miró fijamente, y en sus ojos ya no había enojo, solo una tristeza profunda, como si llevara demasiado tiempo cargando algo que ya no podía sostener sola. No eres quien crees que eres en mi vida, soltó de pronto, sin rodeos. Y esas palabras cayeron como un golpe seco que dejó a Valentina completamente paralizada. ¿Qué significa eso?, preguntó casi en un susurro, sintiendo como el corazón le latía con fuerza en el pecho. La joven dudó unos segundos, pero esta vez no retrocedió. Significa que, tú no eres mi mamá biológica, dijo finalmente, y en ese instante el mundo pareció detenerse por completo. Valentina negó de inmediato, como si su cuerpo reaccionara antes que su mente. Eso es imposible, yo te tuve, yo estuve contigo desde el primer día, respondió, aferrándose a los recuerdos que siempre había considerado incuestionables, pero su hija negó lentamente, con lágrimas acumulándose en sus ojos. Eso es lo que te hicieron creer, lo que nos hicieron creer, corrigió. Y esa frase abrió una nueva grieta en todo lo que Valentina conocía. No, alguien te está confundiendo, esa carta no puede ser real, insistió, sintiendo como la desesperación comenzaba a tomar el control. Si es real, respondió la joven con firmeza. Y no es la primera vez que escucho esto. Ese detalle hizo que Valentina se quedara sin aire por un segundo. Porque entonces no se trataba de una mentira reciente, ni de una confusión, era algo que llevaba tiempo. Algo que había sido ocultado deliberadamente. ¿Quién te dijo eso antes?, preguntó, ahora con una mezcla de angustia y necesidad urgente de entender. Su hija bajó la mirada, como si revelar ese nombre fuera aún más difícil. Alguien que sabe más de lo que imaginas. Alguien que ha estado más cerca de nosotras de lo que crees, respondió, dejando una nueva sensación de inquietud en el ambiente. Valentina sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. Porque todo empezaba a tomar una forma que no le gustaba, una donde las mentiras no eran recientes, sino parte de algo mucho
Más grande, esto no tiene sentido, yo recuerdo todo, tu nacimiento, los primeros días, no puedes quitarme eso, dijo con la voz rota, aferrándose a lo único que le daba estabilidad, pero su hija dio un paso atrás, marcando aún más la distancia entre ellas. Los recuerdos también pueden ser construidos, mamá, o eso me dijeron, respondió en un susurro, y esa frase fue aún más devastadora que la anterior. El silencio que siguió fue distinto, más pesado, como si el aire mismo estuviera cargado de una verdad imposible de ignorar. Valentina llevó una mano a su pecho, tratando de calmar la presión que sentía, mientras una idea comenzaba a abrirse paso en su mente. Una idea que no quería aceptar pero que ya no podía evitar. Si tú no eres mi hija, entonces, ¿de quién eres? Preguntó finalmente, casi sin voz, temiendo la respuesta que estaba a punto de llegar. Su hija levantó la mirada, y en sus ojos había algo nuevo, algo que mezclaba dolor con determinación. Esa es la parte que aún no sabes, pero alguien sí lo sabe, y ha estado esperando el momento para decirlo, respondió, y en ese instante, Valentina entendió que lo que había comenzado con una simple carta no era solo una duda. Era el inicio de una verdad que había sido enterrada durante años, esperando el momento perfecto para destruirlo todo. Valentina sintió que su mente iba demasiado rápido, intentando encontrar una explicación lógica a algo que no la tenía. Porque cada palabra que acababa de escuchar destruía años de recuerdos, de certezas, de una vida que ahora parecía tambalearse. Dime quién es esa persona, exigió, dando un paso más cerca, como si acortar la distancia pudiera obligar a la verdad a salir más rápido. Su hija la observó en silencio unos segundos, como si estuviera midiendo hasta dónde podía llegar sin romperse. Por completo, no sé si estás lista para eso, respondió en voz baja. Y esa duda solo hizo que la desesperación de Valentina creciera. No me importa si estoy lista o no. Ya empezaste esto, ahora termina, insistió, con la voz más firme. Aunque por dentro sentía que todo se le escapaba de las manos, la joven respiró hondo, llevando una mano a su rostro, claramente afectada. Esa persona ha estado cerca de ti toda la vida, dijo finalmente, y ese detalle hizo que un escalofrío recorriera el cuerpo de Valentina. Su mente comenzó a repasar nombres, rostros, momentos compartidos, buscando encajar esa pieza que no terminaba de aparecer con claridad. No juegues conmigo, dime quién es, volvió a exigir, esta vez con un tono más quebrado, porque el miedo ya empezaba a mezclarse con algo más profundo, algo que no quería nombrar. Su hija levantó la mirada, y sus ojos se llenaron de lágrimas que no terminaban de caer. Es alguien que siempre estuvo cuando tú lo necesitabas, alguien en quien confiaste sin dudar, continuó, y cada palabra hacía que el círculo se cerrara más, que las posibilidades fueran menos, pero más dolorosas. Valentina negó lentamente, como si quisiera detener ese camino antes de llegar al final. No, no puede ser alguien cercano. Eso no tiene sentido, murmuró, pero en el fondo sabía que sí lo tenía, demasiado. Sí lo tiene, porque nadie sospecha de quien ama, respondió la joven. Y esa frase fue como una llave que abrió una puerta que Valentina había mantenido cerrada por años. De pronto, recuerdos comenzaron a tomar otro significado, miradas que antes no cuestionó, gestos que ahora parecían distintos, situaciones que en su momento no le parecieron importantes pero que ahora regresaban con una nueva carga. No, eso es imposible, repitió, aunque su voz ya no tenía fuerza, porque algo dentro de ella empezaba a aceptar lo que su mente rechazaba. Su hija dio un paso más hacia atrás, como si también le doliera lo que estaba a punto de decir. Esa carta no fue escrita por alguien lejano. Fue escrita por alguien que vivió esto de cerca, alguien que sabe exactamente lo que pasó, explicó. Y ahora ya no había forma de seguir negando que todo esto venía de un lugar real, cercano, peligroso. Valentina llevó ambas manos a su cabeza, sintiendo como la presión aumentaba, como todo se volvía confuso. Abrumador, incontrolable. Dime el nombre, por favor, pidió finalmente, con la voz rota, dejando de lado el orgullo, el control, todo, porque lo único que necesitaba ahora era saber la verdad. Aunque la destruyera, su hija cerró los ojos un instante, como si ese fuera el momento más difícil de todos. Como si decirlo en voz alta hiciera todo irreversible, y cuando los abrió, ya no había vuelta atrás. Fue Marta, dijo en un susurro. Ese nombre cayó como un golpe directo al pecho de Valentina. Porque Marta no era cualquier persona, era alguien que había estado presente en cada etapa de su vida. Alguien en quien confió sin cuestionar, alguien que nunca imaginó que pudiera estar detrás de algo así. No,
Ella no. Ella nunca haría algo así, respondió de inmediato, pero la duda ya estaba sembrada, creciendo sin control. Y en ese instante, Valentina entendió que lo más doloroso no era solo la posibilidad de que su hija no fuera suya. Valentina sintió que el nombre de Marta seguía resonando en su cabeza como un eco imposible de ignorar. Porque no encajaba, porque no quería que encajara, pero al mismo tiempo cada recuerdo comenzaba a deformarse, a adquirir un significado distinto. No, estás equivocada, Marta siempre estuvo para nosotras. Nunca haría algo así, dijo intentando convencerse más a sí misma que a su hija. La joven la observó en silencio, con esa misma tristeza que parecía venir de mucho antes. Yo también pensaba lo mismo, hasta que empecé a notar cosas, respondió con calma. Y esa seguridad fue lo que más inquietó a Valentina. ¿Qué cosas?, preguntó de inmediato. Sintiendo que ahora cada detalle podía ser una pieza clave, su hija respiró hondo. Como si recordar tampoco fuera fácil, comentarios que no tenían sentido, miradas cuando tú no estabas. Silencios incómodos cada vez que hablábamos de mi nacimiento, explicó, y aunque parecían cosas pequeñas, juntas empezaban a construir algo más grande. Valentina negó con la cabeza, caminando de un lado a otro, incapaz de quedarse quieta. Eso no prueba nada. Pueden ser coincidencias, insistió, aferrándose a cualquier explicación que mantuviera intacta su realidad. Pero su hija no cedió. Entonces dime por qué esa carta menciona fechas, lugares, detalles que solo alguien muy cercano podría conocer, respondió. Y esa pregunta dejó a Valentina sin respuesta por un instante. Su mente comenzó a recordar momentos con Marta. Conversaciones que en su momento parecieron normales, pero que ahora regresaban con una sensación distinta. Como si hubiera algo escondido entre las palabras que nunca supo ver. Ella estuvo conmigo cuando naciste. Fue la primera en cargarte después de mí, murmuró, y al decirlo en voz alta, algo dentro de ella se estremeció. Como si ese recuerdo ya no fuera tan sólido como antes. Su hija asintió lentamente. Exacto, ella estuvo ahí en todo momento, confirmó. Y ese detalle dejó de ser tranquilizador para convertirse en inquietante. El silencio volvió a llenar el espacio entre ellas, pero ahora estaba cargado de una sospecha concreta. Una que ya tenía nombre, rostro, historia. Valentina se detuvo, llevando una mano a su pecho, sintiendo como la angustia crecía. ¿Y si todo esto es un error? ¿Y si alguien está intentando confundirnos?, preguntó, aferrándose a una última posibilidad. Pero su hija negó con suavidad. Yo también quise pensar eso, pero encontré algo más, dijo. Y esas palabras hicieron que el corazón de Valentina se acelerara de nuevo. ¿Qué encontraste?, preguntó. Casi temiendo la respuesta, la joven dudó un instante, como si revelar eso fuera aún más difícil que lo anterior. Un documento, algo que no debía ver, respondió finalmente. Y ese detalle terminó de romper cualquier intento de negación. Valentina sintió que el aire le faltaba por un segundo, porque ya no se trataba solo de palabras o sospechas, había algo tangible, algo que podía confirmar lo que estaba ocurriendo. Necesito verlo, dijo con urgencia, acercándose nuevamente, porque ya no podía quedarse en la duda. Su hija la miró fijamente, y por un momento pareció debatirse entre protegerla o decirle todo de una vez. Si lo ves, ya no vas a poder volver atrás, advirtió en voz baja. Y aunque esas palabras deberían haberla detenido, en realidad hicieron lo contrario, porque en ese punto, Valentina ya lo sabía. No importaba lo que encontrara, no importaba cuánto doliera, la verdad ya estaba demasiado cerca, y nada iba a detenerla. Valentina sintió que su respiración se volvía más pesada, como si cada paso que daba hacia la verdad le costara más que el anterior, pero aún así no se detuvo. Porque ya no había forma de retroceder. Enséñamelo, dijo con firmeza, extendiendo la mano. Y aunque por dentro todo temblaba, su mirada dejaba claro que no iba a aceptar más evasivas. Su hija dudó unos segundos, como si ese momento marcara un antes y un después definitivo, y sin decir nada, se dirigió hacia su mochila, la abrió lentamente y sacó un sobre doblado, distinto al anterior, más viejo, más gastado, como si hubiera sido escondido durante años. Al verlo, Valentina sintió un nudo en la garganta, porque algo en ese objeto le transmitía una verdad que aún no estaba lista para enfrentar. Esto fue lo que encontré, dijo la joven, entregándoselo con manos temblorosas, y en ese gesto había miedo, pero también una especie de alivio, como si ya no pudiera cargarlo sola. Valentina tomó el sobre con cuidado, casi con temor,
como si al abrirlo todo fuera a romperse definitivamente, y por un instante se quedó inmóvil. Observándolo, intentando reunir el valor suficiente. «Hazlo», susurró su hija. Y esas dos palabras fueron el empujón final. Lentamente, abrió el sobre y sacó un documento amarillento, con sellos oficiales que de inmediato llamaron su atención, y apenas comenzó a leer, su corazón dio un vuelco. No necesitó avanzar mucho para entender lo que tenía frente a sus ojos, porque el encabezado era claro. Demasiado claro, y aunque su mente intentó negarlo, las palabras estaban ahí, firmes, inamovibles. Registro de nacimiento, leyó en voz baja, sintiendo como la voz se le quebraba. Sus ojos comenzaron a recorrer las líneas con desesperación, buscando su nombre, buscando una confirmación que le devolviera la calma, pero lo que encontró fue otra cosa. El nombre de la niña estaba ahí, la fecha coincidía, el lugar también, pero donde debería estar su nombre como madre, había otro, un nombre que le heló la sangre. Esto no puede ser, murmuró, retrocediendo un paso, como si el papel quemara en sus manos. Su hija la observaba en silencio, con los ojos llenos de lágrimas contenidas, esperando que ella misma llegara a la conclusión. Aquí dice otra mujer, dice Marta, logró decir finalmente, sintiendo como el mundo se desmoronaba en ese preciso instante. El silencio que siguió fue devastador, porque ya no había espacio para dudas, ni para interpretaciones. El documento era claro, directo, imposible de ignorar. Valentina negó una y otra vez, como si ese gesto pudiera borrar lo que acababa de leer. No, esto es falso. Tiene que ser falso, insistió, aunque en el fondo sabía que no lo era. Sus manos temblaban sin control, y su mente comenzaba a llenarse de recuerdos que ahora ya no parecían reales, que empezaban a deshacerse como si nunca hubieran sido suyos. Yo estuve ahí, yo te tuve, yo recuerdo todo, repetía. Pero cada palabra sonaba más débil, más insegura. Su hija dio un pequeño paso hacia ella, con cuidado, como si acercarse demasiado pudiera romperla por completo. Eso también me lo pregunté yo. ¿Cómo puede alguien recordar algo que no pasó?, dijo en voz baja, y esa frase fue como una puñalada directa. Valentina levantó la mirada lentamente, con los ojos llenos de lágrimas, completamente perdida. Entonces, ¿qué soy yo en tu vida?, preguntó, y esa duda, esa simple pregunta, fue más dolorosa que cualquier otra cosa, porque en ese momento ya no se trataba solo de descubrir la verdad, se trataba de entender en qué lugar quedaba ella, después de que todo lo que creía suyo acababa de desaparecer frente a sus ojos. Valentina se quedó inmóvil, sosteniendo el documento como si fuera lo único que la mantenía en pie, pero al mismo tiempo como si fuera lo que la estaba destruyendo, porque cada segundo que pasaba mirando ese papel hacía que sus recuerdos comenzaran a tambalearse, a perder fuerza, a volverse confusos. Yo recuerdo el hospital, recuerdo tenerte en mis brazos, dijo en voz baja, más para sí misma que para su hija, como si repetirlo pudiera hacerlo real otra vez. La joven la observó con una mezcla de dolor y compasión, porque sabía que ese era el momento más difícil, el punto donde todo lo que había sido seguro empezaba a desmoronarse. Los recuerdos también pueden ser construidos, o incluso implantados por lo que otros dicen durante años. Respondió con cuidado, sin querer herirla más, pero sin poder seguir ocultando la verdad. Valentina negó lentamente, llevándose una mano a la cabeza, tratando de aferrarse a imágenes que ahora se sentían borrosas, como si alguien hubiera cambiado los detalles sin que ella se diera cuenta. No, yo no estoy loca, eso pasó, yo lo viví, insistió, aunque su voz ya no tenía la misma seguridad, porque en el fondo, muy en el fondo, algo empezaba a quebrarse. Nadie dice que estés loca, respondió su hija suavemente, pero alguien tuvo que construir esa historia. Alguien tuvo que repetírtela tantas veces que se volvió tuya. Esas palabras se quedaron flotando en el aire, pesadas, incómodas, imposibles de ignorar. Valentina cerró los ojos con fuerza, intentando ordenar sus pensamientos, pero lo único que encontraba era más confusión, más dudas, más preguntas sin respuesta. ¿Por qué harían algo así?, preguntó finalmente, abriendo los ojos con una mezcla de angustia y enojo, porque ahora ya no solo se trataba de entender qué pasó, sino de por qué. Su hija bajó la mirada, como si esa pregunta también la hubiera perseguido durante mucho tiempo. Eso es lo que aún no sé, pero alguien decidió que era mejor mentir que decir la verdad, respondió. Y esa idea fue incluso más difícil de aceptar, porque no era un error, no era una confusión, era una decisión. El silencio volvió a instalarse, pero ahora era distinto, más profundo.
Como si ambas estuvieran intentando reconstruir algo que ya no existía. Valentina respiró hondo, sintiendo como el dolor empezaba a mezclarse con una necesidad urgente de respuestas. Tenemos que hablar con Marta, dijo de pronto, levantando la mirada con determinación, porque ya no podía quedarse en la duda. Su hija dudó un instante, como si esa opción también le generara miedo. No sé si sea buena idea. Si todo esto es verdad, ella ha estado ocultándolo durante años, advirtió. Y ese detalle hizo que Valentina se quedara en silencio por un segundo. Porque enfrentar a alguien que había mentido tanto tiempo no era algo simple, no era solo una conversación. Era abrir una puerta que quizás nunca debió tocarse. No me importa cuánto tiempo haya pasado, necesito escucharla, necesito que me lo diga a la cara. Respondió finalmente, con una firmeza que no había tenido antes. Su hija la observó, entendiendo que ya no había forma de detenerla, que esa decisión ya estaba tomada, y en ese instante, ambas supieron que el siguiente paso no solo iba a traer respuestas, iba a traer una verdad que probablemente cambiaría sus vidas para siempre. Porque si Marta había sido capaz de ocultar algo así durante tantos años, entonces lo que estaba por decir podría ser aún más devastador de lo que imaginaban. Valentina no perdió más tiempo, porque quedarse en la duda ya no era una opción. Tomó sus llaves con manos aún temblorosas y salió de la casa sin mirar atrás, sintiendo a su hija caminar detrás de ella en silencio. Como si ambas entendieran que ese momento iba a marcarlo todo. El camino en el auto fue tenso, pesado, lleno de pensamientos que no lograban ordenarse, y aunque ninguna hablaba, todo estaba dicho en ese silencio que parecía gritar más fuerte que cualquier palabra. Cuando la tengamos enfrente, no me voy a quedar callada, murmuró Valentina sin apartar la vista del camino. Con una firmeza que nacía más del dolor que de la seguridad. Su hija no respondió de inmediato, como si aún dudara de lo que estaban a punto de hacer. Solo, escúchala primero, dijo finalmente. Y esa simple frase hizo que Valentina apretara el volante con más fuerza. Porque escuchar ya no parecía suficiente. Al llegar, la casa de Marta se veía igual que siempre, tranquila, familiar, como si nada de lo que estaba pasando existiera dentro de esas paredes, y eso hizo que todo se sintiera aún más irreal. Como si la verdad estuviera escondida detrás de una apariencia perfectamente normal. Valentina bajó del auto sin esperar, caminando directo hacia la puerta. Cada paso cargado de una mezcla de rabia, miedo y una necesidad urgente de respuestas. Tocó con fuerza, sin suavidad, sin paciencia, y durante unos segundos que se hicieron eternos, no hubo respuesta. Cuando finalmente la puerta se abrió, Marta apareció con una expresión tranquila que se desvaneció en cuanto vio sus rostros. Porque algo en sus miradas lo decía todo. ¿Qué pasa?, preguntó, aunque su tono ya no tenía la misma calma. Porque en el fondo parecía saber que ese momento iba a llegar. Valentina no respondió con palabras al inicio. Solo sacó el documento y se lo mostró directamente, con la mano temblando pero firme. Explícame esto, dijo. Y esa fue toda la introducción que necesitó. Marta miró el papel, y en ese instante, su rostro cambió por completo. La tranquilidad desapareció, reemplazada por una expresión que no dejaba lugar a dudas. Una mezcla de culpa y resignación que confirmó lo que Valentina más temía. El silencio que siguió fue devastador. Porque ya no hacía falta que dijera nada. Su reacción hablaba por sí sola. Dime que esto es un error, exigió Valentina, dando un paso al frente, sintiendo como el corazón le latía con fuerza descontrolada. Pero Marta no negó. No corrigió, no intentó explicar de inmediato, solo bajó la mirada. Como si el peso de los años finalmente hubiera caído sobre ella. No lo es, respondió en voz baja. Y esas 3 palabras fueron suficientes para que todo se rompiera definitivamente. Valentina sintió que el aire le faltaba, que el mundo se volvía inestable, pero no retrocedió. Porque ahora ya no había duda, solo quedaba enfrentar la verdad. Entonces dime por qué. Dime por qué hiciste algo así, dijo, y su voz ya no tenía control, estaba cargada de dolor, de traición, de incredulidad. Marta levantó la mirada lentamente. Y en sus ojos había lágrimas que no había permitido salir durante años. Porque no tenía otra opción, respondió. Y esa frase, lejos de calmar, abrió una nueva herida. Porque ahora no solo había una mentira. Había una razón detrás, una razón que estaba a punto de cambiarlo todo aún más. Valentina sintió que esas palabras no eran suficientes, que no podían justificar años de mentiras, de una vida construida sobre algo que ahora parecía falso. ¿No tenías opción? ¿De qué estás hablando?, preguntó con la voz quebrada,
incapaz de aceptar una respuesta tan simple para algo tan grande. Marta respiró hondo, como si cada recuerdo pesara más de lo que podía soportar, y por un momento pareció dudar. Pero ya no había marcha atrás. Ese día, el día que nació, todo se salió de control. Comenzó, y con esa frase el ambiente se volvió aún más tenso. Porque finalmente la verdad empezaba a tomar forma. Valentina apretó el documento entre sus manos. Sin apartar la mirada, «Habla claro», exigió, porque cada segundo de espera le resultaba insoportable. Marta asintió levemente, con los ojos vidriosos. «Tú estabas en el hospital, pero no como recuerdas», dijo. Y esas palabras hicieron que Valentina sintiera un escalofrío recorrerle el cuerpo. «¿Qué significa eso?», preguntó. «Ahora más». Confundida que nunca, Marta bajó la mirada un instante antes de continuar. Como si le costara sostener lo que estaba por decir. «Tuviste complicaciones, muy graves. Los médicos dijeron que no ibas a resistir, y cuando todo terminó, no hubo bebé», explicó finalmente. Y esa revelación cayó como un golpe seco que dejó a Valentina sin reacción. El silencio fue absoluto por un momento, como si el tiempo se hubiera detenido. Como si su mente se negara a procesar lo que acababa de escuchar. «Eso no es cierto, eso no pasó», murmuró, negando de inmediato. Porque aceptar eso significaba borrar todo lo que había vivido. Pero Marta continuó. Con la voz cada vez más cargada de emoción. «Yo también estaba ahí. Yo también di a luz ese mismo día», dijo. Y en ese instante, todas las piezas comenzaron a encajar de una forma dolorosa. Valentina abrió los ojos con incredulidad, sintiendo como el mundo se desmoronaba. «No, no puedes estar diciendo eso», respondió, aunque en el fondo algo ya empezaba a comprender. «Mi bebé estaba bien, el tuyo no, y cuando vi que te ibas a quedar sola, que ibas a perderlo todo, tomé una decisión», continuó Marta, y esa confesión hizo que el aire se volviera aún más pesado. «¿Qué hiciste?», preguntó Valentina, con la voz temblando, aunque la respuesta ya empezaba a formarse en su mente. Marta levantó la mirada, y por primera vez no evitó el contacto. «Te entregué a mi hija, la puse en tus brazos, y todos aceptaron esa versión, porque nadie quería destruirte en ese momento», dijo. Y esa verdad terminó de romper todo lo que quedaba en pie. Valentina sintió que las piernas le fallaban. Retrocediendo un paso, incapaz de sostener el peso de lo que acababa de escuchar, su hija, en silencio, observaba todo con lágrimas cayendo finalmente, porque esa era la confirmación que había temido. «Me robaste a tu hija, y me hiciste vivir una mentira», dijo Valentina, con la voz rota. Porque ahora ya no había duda, solo dolor. Marta negó con desesperación. «No fue un robo. Fue lo único que pensé que podía hacer para salvarte», respondió, pero esa explicación no alcanzaba. No reparaba nada, y en ese instante, Valentina entendió que esa decisión, tomada en un momento de desesperación, no solo había cambiado una vida, había cambiado todas. Y las consecuencias de esa elección apenas comenzaban a salir a la luz. Valentina sintió que el dolor no venía solo de la verdad que acababa de escuchar, sino de todo lo que esa verdad arrastraba consigo, porque no era solo una mentira. Era una vida entera construida sobre una decisión que ella nunca tomó. «No tenías derecho. No tenías ningún derecho a hacer algo así», dijo con la voz temblando. Mirando a Marta con una mezcla de rabia y tristeza que no podía contener, Marta negó lentamente, con lágrimas cayendo sin intentar detenerlas. «Lo sé, lo supe siempre, pero en ese momento pensé que era lo mejor, que estabas perdiendo todo y que eso te iba a destruir», respondió. Y aunque sus palabras estaban llenas de culpa, no lograban aliviar el peso de lo que había hecho. La joven, en silencio, observaba a ambas, sintiendo como su propio mundo también se desmoronaba. Porque ya no sabía en dónde encajaba, quién era realmente, ni a quién debía mirar como madre. «¿Y yo qué?». «¿Alguna vez pensaste en lo que iba a sentir cuando lo supiera?», preguntó finalmente, con la voz rota, mirando a Marta, porque aunque Valentina era quien había sido engañada, ella también había sido parte de esa mentira sin saberlo. Marta la miró con dolor, como si esa fuera la pregunta que más temía. «Cada día, todos los días pensé en eso, pero tenía miedo. Miedo de perderte, miedo de que me odiaras», respondió. Y esa confesión dejó claro que no había sido un secreto fácil de guardar. Valentina apretó los puños, sintiendo como la frustración crecía. «Y preferiste mentirnos a las dos durante años, vernos vivir algo que no era real», cuestionó. Incapaz de comprender cómo alguien podía sostener algo así tanto tiempo, Marta bajó la mirada.
sin tener una respuesta que realmente justificara lo que había hecho, porque en el fondo sabía que no la había. El silencio volvió a caer, pero esta vez estaba cargado de algo más profundo. De una herida que ya no podía ocultarse, que estaba completamente abierta. Todo este tiempo, yo pensé que era mi mamá, dijo la joven, mirando a Valentina, con lágrimas cayendo sin control, y esa frase fue como un golpe para ambas, porque aunque la verdad había cambiado, el vínculo no desaparecía tan fácilmente. Valentina la miró, sintiendo como el corazón se le rompía aún más. Porque más allá de todo, esa niña seguía siendo su hija en todo lo que importaba. Aunque la sangre dijera otra cosa, yo también lo creí, yo también lo sentí así, respondió en voz baja. Acercándose un poco, como si temiera que esa distancia se volviera permanente, Marta las observaba, entendiendo que el daño ya estaba hecho, que no había forma de volver atrás ni de reparar completamente lo que había provocado. La verdad tenía que salir. No podía seguir ocultándose, dijo finalmente, como si intentara encontrar algún sentido en medio del caos. Pero Valentina negó con firmeza, no, la verdad salió porque alguien decidió que ya era momento. No porque tú quisieras decirla. Respondió, dejando claro que esa confesión no había sido voluntaria, y en ese instante, algo cambió en el ambiente, porque ya no se trataba solo de lo que Marta había hecho. Se trataba de quien más sabía todo esto desde antes. De quien había permitido que la mentira continuara durante tanto tiempo sin decir nada. Valentina sintió que algo no terminaba de encajar del todo. Porque aunque la confesión de Marta había sido devastadora, había detalles que seguían flotando en su mente. Piezas sueltas que no encontraban su lugar. Esto no pudo haberlo sostenido una sola persona durante tantos años. Dijo de pronto, mirando fijamente a Marta, como si ahora la estuviera viendo desde otro lugar. Marta evitó su mirada por un instante, y ese pequeño gesto fue suficiente para confirmar que había algo más. ¿Algo qué? Aún no se había dicho. ¿Quién más lo sabía?, preguntó Valentina, con la voz firme, porque ahora ya no iba a aceptar silencios. Su hija también levantó la mirada, sorprendida, como si esa posibilidad no la hubiera considerado completamente hasta ese momento. Marta tardó en responder, y ese silencio solo hizo que la tensión aumentara. No quería involucrar a nadie más, pero no fui la única, admitió finalmente, y esas palabras cayeron como una nueva sacudida. Dime el nombre, exigió Valentina. Sintiendo como la rabia volvía a subir, porque ahora ya no era solo una traición, eran varias. Marta respiró hondo, como si decirlo fuera igual de difícil que todo lo anterior. El doctor. Él estuvo ahí desde el principio, él ayudó a que todo quedara así, confesó, y en ese instante, la situación tomó un giro aún más oscuro. Valentina abrió los ojos con incredulidad, porque eso ya no era solo una decisión impulsiva, era algo organizado, sostenido, protegido por alguien que tenía el poder de hacer lo posible. ¿Estás diciendo que un médico permitió esto?, preguntó, incapaz de creerlo completamente. Marta asintió lentamente, con la mirada baja, dijo que era lo mejor. Que nadie iba a salir lastimado si nunca lo sabían, respondió. Y esa frase hizo que todo se sintiera aún más cruel, porque no solo había una mentira, había sido validada, respaldada, convertida en una verdad falsa durante años. La joven llevó una mano a su boca, completamente impactada. Entonces, todos decidieron por nosotras, dijo en voz baja. Y esa idea fue aún más dolorosa que cualquier otra cosa. Valentina sintió que la indignación comenzaba a mezclarse con una claridad nueva, porque ahora entendía que no había sido un error aislado. Había sido una cadena de decisiones que la habían dejado fuera de su propia vida, ¿no? Alguien decidió por mí lo que yo debía vivir, respondió con firmeza, y esa certeza marcó un cambio en su postura. El silencio volvió, pero esta vez no. Era de confusión, era de comprensión, de una verdad que ya no podía seguir ocultándose. Marta levantó la mirada lentamente, como si quisiera decir algo más, pero dudara. Y ese detalle no pasó desapercibido. ¿Qué más no estás diciendo?, preguntó Valentina de inmediato. Porque ahora sabía que siempre había algo más detrás de cada respuesta. Marta tragó saliva. Visiblemente afectada. Hay algo que nunca te conté, algo que cambia todo aún más, dijo finalmente. Y esas palabras hicieron que el aire se volviera pesado otra vez, porque cuando parecía que la verdad ya había salido, aparecía algo nuevo. Algo más profundo, más incómodo, y en ese instante, Valentina entendió que lo que estaba por escuchar no solo iba a confirmar el pasado, iba a cambiar completamente la forma en la que entendía todo lo que había vivido hasta ahora.
Valentina sintió que ya no quedaba espacio para más sorpresas. Pero al mismo tiempo algo dentro de ella sabía que lo peor aún no había salido. Porque cada verdad traía otra más profunda, más incómoda, más difícil de sostener. Dilo. Ya no hay nada que puedas empeorar, dijo con una calma tensa. Como si su cuerpo ya no reaccionara con la misma intensidad, pero por dentro todo siguiera rompiéndose. Marta levantó la mirada lentamente, con una expresión que mezclaba culpa y miedo, como si lo que estaba por decir fuera lo que más había evitado durante años. No fue solo una decisión de ese momento. Yo ya había pensado en hacerlo antes, confesó, y esa frase hizo que el silencio se volviera aún más pesado. ¿Cómo que ya lo habías pensado?, preguntó Valentina, sintiendo como esa nueva pieza cambiaba todo lo anterior. Marta apretó los labios, claramente afectada. Cuando supe que estabas embarazada, y que tu vida estaba en ese punto tan difícil, empecé a pensar que si algo salía mal, yo podía ocupar ese lugar, explicó con dificultad. Y esas palabras hicieron que el aire se volviera insoportable. La joven abrió los ojos con sorpresa. Porque eso ya no era una reacción impulsiva, era algo que había sido considerado, imaginado, planeado de alguna forma. Eso significa que no fue un accidente, que no fue solo por lo que pasó ese día, dijo. Tratando de entender la dimensión real de todo, Marta negó lentamente, con lágrimas cayendo sin control. Ese día solo hice lo que ya había pasado por mi cabeza muchas veces, admitió, y esa verdad terminó de cambiar completamente la historia. Valentina sintió que el pecho se le apretaba aún más, porque ahora todo tenía un peso distinto. Una intención distinta. Pensaste en quitarme a mi hija antes de que naciera, dijo con la voz rota, incapaz de procesarlo completamente. Marta cerró los ojos, como si escuchar eso en voz alta fuera tan doloroso como decirlo. No lo veía así. Yo solo pensaba en que tú no ibas a poder con todo, en que yo podía darle una vida más estable. Y cuando pasó lo del hospital, sentí que era una señal, explicó. Pero sus palabras ya no lograban suavizar nada. Una señal. Decidiste por mí, por ella, por todos, respondió Valentina, con una mezcla de dolor y enojo que ya no podía contener. El silencio volvió a instalarse. Pero esta vez estaba cargado de una verdad mucho más incómoda, porque ya no se trataba solo de una mentira sostenida. Se trataba de una intención que había existido desde antes. La joven miró a ambas, completamente desbordada. Entonces toda mi vida fue una decisión que alguien tomó sin preguntarme, dijo en voz baja. Y esa frase resumía todo de una forma que dolía aún más. Valentina la miró de inmediato, sintiendo como ese dolor también le pertenecía, porque aunque no había decidido, había sido parte de esa realidad. Marta bajó la mirada, sin poder sostener más la situación, porque ya no había nada que ocultar, y en ese instante, cuando parecía que todo ya estaba dicho, una idea comenzó a formarse en la mente de Valentina, una que no había considerado hasta ahora, una que hacía que todo se sintiera aún más inquietante, porque si Marta había pensado en eso antes, entonces tal vez nada de lo que pasó después fue realmente una coincidencia, y esa posibilidad abría una puerta aún más oscura que la verdad que ya había salido a la luz. Valentina sintió que esa última idea no podía ignorarse, porque ahora todo tenía otro sentido. Uno más oscuro, más difícil de aceptar. Dime algo, y mírame cuando te lo pregunte, dijo con una calma que no era tranquilidad, sino una tensión contenida que estaba a punto de romperse. Marta levantó la mirada lentamente, sabiendo que lo que venía no iba a poder evitarlo. Ese día en el hospital. ¿Realmente fue una coincidencia todo lo que pasó?, preguntó Valentina, y esa pregunta cayó como una piedra en el silencio. La joven miró a Marta también, como si necesitara la misma respuesta, como si de pronto todo lo que habían descubierto aún pudiera volverse peor. Marta no respondió de inmediato. Y ese simple retraso fue suficiente para que la sospecha creciera, para que la duda se volviera casi certeza. Respóndeme, insistió Valentina, sintiendo como el corazón le latía con fuerza. Porque en el fondo ya temía la respuesta. Marta apretó los labios, con lágrimas acumulándose nuevamente, y cuando habló, su voz ya no tenía cómo sostenerse. No todo fue una coincidencia, admitió finalmente. Y esas palabras hicieron que el ambiente se volviera aún más pesado. Valentina dio un paso atrás, como si necesitara espacio para no caer, porque eso cambiaba todo, absolutamente todo. ¿Qué hiciste?, preguntó, ahora con la voz rota, pero firme, porque necesitaba escucharlo completo. Marta negó levemente, como si incluso ahora le costara decirlo. Yo no provoqué lo que te pasó, pero sí
Supe antes que algo podía salir mal, los médicos me lo dijeron, y en lugar de prepararte, guardé silencio. Confesó, y esa verdad fue aún más cruel que cualquier otra, porque no había intervenido directamente. Pero había permitido que todo ocurriera sin decir nada. Pudiste advertirme, pudiste cambiar todo. Dijo Valentina, sintiendo como la impotencia la invadía por completo. Tenía miedo de que, si todo salía bien, yo me quedara sin nada, sin ella, respondió Marta. Dejando claro que su silencio también había sido una elección, la joven llevó ambas manos a su rostro, incapaz de sostener todo lo que estaba escuchando. Porque cada nueva palabra hacía que su historia se sintiera más ajena, más impuesta. Entonces si elegiste esto, elegiste que mi vida fuera así, dijo con la voz quebrada, mirando a Marta con una mezcla de dolor y decepción que no necesitaba explicación. Marta ya no pudo responder, porque cualquier palabra solo haría más evidente lo que había hecho. El silencio que siguió fue distinto, definitivo, como si ya no quedara nada por justificar. Valentina cerró los ojos un instante, dejando que todo cayera sobre ella, porque ahora lo entendía. Nada había sido casualidad, nada había sido solo una reacción, todo había tenido una intención. Incluso si no fue completamente planeado, y en ese momento, algo cambió dentro de ella, porque el dolor ya no era lo único que sentía, ahora también había una decisión formándose. Una que no tenía que ver con el pasado, sino con lo que iba a hacer a partir de ahora. Levantó la mirada lentamente, primero hacia Marta, luego hacia su hija, y en ese cruce de miradas, algo quedó claro sin necesidad de decirlo en voz alta, porque después de todo lo que había salido a la luz, ya no se trataba solo de descubrir la verdad, se trataba de qué iban a hacer con ella. Y esa respuesta estaba a punto de definirlo todo. Valentina sintió que todo el peso de los años caía sobre ella en ese instante, pero también algo más. Algo que no había estado presente antes, una claridad dolorosa pero firme. Porque después de todo lo que había escuchado, de todo lo que se había roto, había una pregunta que seguía siendo más fuerte que todas las demás. Miró a la joven frente a ella, con los ojos llenos de lágrimas, pero también de historia, de momentos compartidos, de abrazos, de noches, de vida real, y entendió algo que nadie más podía definir por ella. Mírame, dijo en voz baja, acercándose lentamente. Y la joven dudó un segundo antes de sostenerle la mirada, como si no supiera qué lugar ocupaba ahora. Dime, después de todo esto, ¿qué soy para ti?, preguntó Valentina. Y esa pregunta no tenía que ver con papeles ni con sangre, tenía que ver con todo lo que habían vivido juntas. La joven sintió que el pecho le dolía, porque esa era la única respuesta que realmente importaba, la única que podía sostenerse en medio de tanto caos. Eres mi mamá, siempre lo fuiste, respondió finalmente, con la voz quebrada. Y esas palabras rompieron todo lo que aún estaba contenido. Valentina cerró los ojos un instante, dejando que las lágrimas cayeran sin resistencia, porque en medio de toda la verdad, eso seguía intacto. Eso no había cambiado. La abrazó con fuerza, como si temiera que alguien pudiera arrebatársela ahora que todo estaba expuesto, y en ese abrazo había dolor, pero también decisión. Marta observaba en silencio, entendiendo que ese era el momento que había temido y al mismo tiempo esperado, porque sabía que ya no podía intervenir, ya no podía cambiar nada. Valentina se separó lentamente, sin soltar del todo a la joven, y entonces la miró a ella, con una expresión distinta, ya no de confusión, sino de algo más firme. Tú tomaste una decisión hace años, ahora me toca a mí, dijo. Y esas palabras marcaron un cierre que no necesitaba más explicación. Marta bajó la mirada, aceptando sin discutir, porque en el fondo sabía que cualquier cosa que pasara era consecuencia de lo que había hecho. No puedes borrar lo que hiciste, pero tampoco puedes decidir lo que va a pasar ahora, continuó Valentina, dejando claro que el control ya no estaba en manos de nadie más. La joven miró a ambas, sintiendo que ese era el punto donde todo cambiaba de verdad, no por el pasado, sino por lo que elegían hacer con él. Valentina respiró hondo, sosteniendo esa nueva realidad, porque aunque doliera, aunque nada fuera como antes, había algo que no podían quitarle. Algo que no dependía de documentos ni de decisiones ajenas. La verdad salió tarde, pero llegó. Y eso ya no se puede cambiar. Lo que sí podemos cambiar es lo que hacemos con ella, dijo finalmente. Y en esa frase había una mezcla de cierre y de inicio, porque a veces, las verdades que más destruyen también son las que obligan a reconstruir desde algo más real, más consciente, más elegido. Y en medio de todo lo que se rompió, hubo algo que no cambió,
algo que nadie pudo manipular ni reemplazar. El vínculo que se construyó día a día, sin saber la verdad, pero sintiéndola como propia, porque al final, la sangre puede explicar el origen, pero no siempre define el amor, y esa fue la única verdad que, incluso después de todo, nadie pudo cambiar.